directo al asunto. Lo siento, pequeño, tú vas aquí. Olis, soy yo. He regresado. Bueno, hoy vamos a empezar con la lectura de La llamada de Cthulhu. Espero hayan tenido un lindo fin de semana y que disfruten esta lectura. Bueno, vamos. La llamada de Cthulhu. Manuscrito encontrado entre los papeles del difunto Francis Wayland Thurston de Boston. Es posible que algo de potencias o seres hayan sobrevivido a una época infinitamente remota donde la conciencia se revelaba probablemente bajo cuerpos y formas que ya un tiempo atrás se retiraron ante la marea de la ascendiente humanidad. Formas de las que solo la poesía y la leyenda han conservado un fugaz recuerdo bajo la denominación de dioses, monstruos, seres míticos de todo género y especie. Algernon Blackwood. El horror en arcilla. No existe en el mundo mayor fortuna, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todos sus contenidos. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de la infinitud, y no es nuestro destino abordar largos viajes. Las ciencias, que siguen sus propios caminos, apenas han causado considerable daño hasta el presente. Pero uno de esos días, la unión de esos disociados conocimientos nos enseñará la realidad y la débil posición en la que ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esa funesta luz, resguardándonos en la seguridad y la paz de una edad nueva de las tinieblas. Varios teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico, del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que transitorios incidentes. Han mostrado extrañas supervivencias en términos que nos helarían la sangre si no estuviesen enmascarados por un blando optimismo. Pero no son ellos los que nos han dado la rápida visión de estos dones prohibidos que me estremecen cuando los recuerdo y me llevan a la locura cuando sueño con ellos. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió como un relámpago al encajar una unión casual de diversos elementos. En este caso, el artículo de un antiguo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que ningún otro logre ejecutar esta unión. Yo, desde luego, si vivo, no incorporaré voluntariamente un solo eslabón a tan horrible cadena. Creo, por otro lado, que el profesor tenía decidido también no dar a conocer lo que sabía, y si no hubiese fallecido repentinamente, hubiera destruido completamente sus notas. Por primera vez tuve conocimiento del caso en el invierno de 1926-1927, a la muerte de mi tío abuelo George Campbell Angel, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown. Era una autoridad reconocida en la materia de antiguas inscripciones y a él habían recurrido frecuentemente los conservadores de los museos más destacados. Muchos deben, por lo tanto, tener en mente su desaparición acaecida a la edad de los 92 años. Los extraños motivos de su muerte aumentaron todavía más el interés local. El profesor había muerto mientras regresaba del barco de Newport y, según comentaban los testigos, después de recibir un empujón de un marinero negro. Este había surgido de uno de los curiosos y sombríos pasajes situados
los médicos, incapaces de encontrar algún desorden orgánico, llegaron a la conclusión, después de un perplejo cambio de opiniones, que el fallecimiento debía atribuirse a una oscura lesión del corazón, causada por el muy rápido ascenso de una cuesta muy empinada para un hombre de tanta edad. En ese entonces no encontré ningún motivo para disentir de ese diagnóstico, pero hoy me inclino a dudarlo, y algo más que a dudarlo. Como heredero y ejecutor de mi tío abuelo, viudo y sin hijos, era de esperar que yo revisara detalladamente sus documentos. Llevé con este propósito absolutamente todos sus archivos y las cajas a mi casa ubicada en Boston. El material ordenado por mí sería publicado en su mayoría por la Sociedad Norteamericana de Arqueología, pero había una caja que consideré sumamente desconcertante y tuve siempre la sensación de repugnancia al enseñársela a todos. Estaba cerrada y no logré conseguir la llave hasta que tuve la ocurrencia de examinar el llavero personal del profesor. Logré abrirla entonces, pero me topé con otro obstáculo mayor y todavía más impenetrable. ¿Qué significado podían tener ese curioso bajorrelieve de arcilla y esas notas, fragmentos y recortes de viejos periódicos? Se había convertido mi tío en sus últimos años en un devoto de las más frívolas imposturas. Resolví buscar al excéntrico escultor que había turbado la paz mental del anciano. Un vasto rectángulo de unos 2 centímetros de espesor y de unos 30 o 40 centímetros cuadrados de superficie era el bajorrelieve, indudablemente de origen moderno. Los dibujos, por el contrario, no eran nada modernos, ni por su atmósfera ni por lo que sugerían, pues aunque las rarezas del cubismo y el futurismo sean numerosas y extravagantes, no suelen reproducir esa críptica regularidad de la escritura prehistórica. En la mayoría de los dibujos parecía ser ciertamente alguna especie de escritura antiquísima. A pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no pude identificarla ni sospechar siquiera algún parentesco. En cuanto a esos supuestos jeroglíficos, se encontraba una figura de carácter evidentemente representativo, aunque la ejecución impresionista no resultaba fácil de adivinar. Parecía una especie de monstruo o de símbolo de un monstruo, o una forma que solo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. Si digo que mi imaginación, un tanto singular, se representó a la vez un pulpo, un dragón y una criatura de un ser humano, no traicionaré el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, se elevaba una cabeza pulposa y coronada con tentáculos, pero era el contorno general lo que la hacía más aterradora. Detrás de la figura se vislumbraba una arquitectura ciclópea. Además de unos cuantos recortes de prensa, las notas que acompañaban a este peculiar objeto fueron escritas por el profesor mismo y no poseían pretensiones literarias. El documento, en apariencia principal, se encontraba encabezado por las palabras "El culto de Cthulhu", escritas detalladamente en caracteres de imprenta para no dar lugar a algún error en la lectura de tan extraño nombre. El manuscrito tenía 2 divisiones. Una de ellas era el siguiente título: 1925, Sueño y obra onírica de H.A. Wilcox, calle Thomas, Providence, R.I. Y la otra, informe del inspector John R. Grace, calle Bienville, 121, Nueva Orleans, a la Sociedad Norteamericana de Arqueología, 1928. No
ciencia de las sociedades y cultos secretos, con referencia a pasajes de tratados mitológicos y antropológicos como la rama dorada de Fraser y el culto de las brujas en Europa occidental de la señorita Murray. Los recortes de prensa se referían básicamente a casos de alineación mental y a crisis de demencia colectiva en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal recogía una historia bastante interesante. Al parecer, el 1 de marzo de 1925, un joven de complexión delgada, moreno, de aspecto neurótico y nervioso, había ido a visitar al profesor Angel con el singular bajorrelieve de arcilla, entonces todavía fresco y húmedo. En su tarjeta se leía el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío había reconocido en él al hijo menor de una extraordinaria familia con la que estaba ligeramente emparentado. Wilcox, que estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island desde hacía un tiempo y que vivía en el Hotel Fleur de Lis, muy cerca de esta institución, era un joven precoz, de notorio genio, pero bastante excéntrico. Desde su infancia había llamado la atención por las historias y sueños estrambóticos que solía revelar. Se denominaba a sí mismo físicamente hipersensitivo, pero la gente seria de la vieja ciudad comercial lo consideraba principalmente un bicho raro. No había frecuentado nunca a los de su propia clase y se fue apartando de cualquier actividad social. Actualmente solo era conocido por algunos estetas de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence, deseosa de preservar su conservadurismo, lo había considerado un caso desaprovechado. En el curso de la visita, decía el manuscrito, el escultor había pedido sorpresivamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos de su huésped para lograr identificar los jeroglíficos. El joven se expresaba de un modo fantástico y descuidado que impedía simpatizar con él. La respuesta de mi tío fue seca, pues la evidente edad de la tableta excluía toda posible relación con las ciencias arqueológicas. La réplica del joven Wilcox, que causó bastante impresión a mi tío como para que la reprodujera palabra por palabra, tuvo ese énfasis poético que caracterizaba sin duda su conversación habitual. Es nueva, es cierto, le comentó. Pues la hice anoche mientras soñaba con extrañas ciudades y los sueños más viejos que la taciturna tiró. La contemplativa Esfinge o Babilonia, guarnecida de jardines. Y empezó a narrar una historia desordenada que súbitamente causó en mi tío un recuerdo. El anciano se vio febrilmente interesado. La noche pasada había habido un ligero temblor de tierra, y el más considerable de los temblores que habían sacudido Nueva Inglaterra en los últimos años, que afectó intensamente la imaginación de Wilcox. Ya en cama y por primera vez en su vida había visto en sueños unas ciudades ciclópeas de grandes bloques de piedra y gigantescos y técnicos monolitos de un horror latente que exudaban un limo verdoso. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos, y de las profundidades de la tierra, de algún punto sin concretar, se podía escuchar la voz, que no era una voz, sino más bien una sensación indeterminada que solo la fantasía podía convertir en esta unión de letras casi imposibles. Cthulhu, Pantan. Este embrollo de letras fue la clave del recuerdo que alteró y perturbó al profesor Angel. Interrogó al escultor con escrupulosidad científica y estudió intensamente el bajorrelieve que el joven había estado esculpiendo en un sueño.
vestido solo con su ropa de dormir y temblando de frío. Mi tío achacó a su desarrollada edad, dijo Wilcox más tarde, el no reconocer rápidamente los jeroglíficos y el dibujo. Bastantes de sus preguntas le parecieron un poco fuera de lugar a su visitante, especialmente aquellas que trataban de relacionar a este último con sociedades y cultos extraños, y Wilcox no lograba entender por qué mi tío le prometió una y otra vez mantener el silencio si admitía ser parte de una de tan innumerables sectas paganas o místicas. Cuando el profesor se vio finalmente convencido de que Wilcox ignoraba la verdad, de verdad, toda doctrina o cultos secretos, le pidió constantemente que no dejara de informarle acerca de sus futuros sueños. Este pedido dio sus frutos, pues a partir de esa primera entrevista, el manuscrito hace referencia a las visitas a diario del joven y la descripción de asombrosas visiones nocturnas cuyo contenido principal era siempre construcciones ciclópeas de piedra, húmedas y oscuras, y una voz o inteligencia subterránea que gritaba una y otra vez, en enigmáticos y sensibles impactos, algo difícil de describir. Se repetían dos sonidos que se sucedían retiradamente, los cuales eran los representados por las palabras Cthulhu Rile. Específicamente el 23 de marzo proseguía el manuscrito. Wilcox falló a una cita. Una investigación realizada en el hotel determinó que había tenido una fiebre de origen desconocido y que lo habían trasladado a la casa de sus padres ubicada en la calle Waterman. En plena noche se puso a gritar, despertando a varios artistas que vivían en el mismo hotel, y desde entonces se había debatido alternativamente entre la inconsciencia y el delirio. Mi tío cogió el teléfono inmediatamente y llamó a la familia, y desde ese momento siguió de cerca el caso, yendo con frecuencia a la consulta del Dr. Toby en Tyler Street, médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilcox alimentaba aparentemente raras imágenes. El doctor se estremeció al hablar de ellas. No solo incluían una repetición de los sueños pasados, sino también una criatura gigantesca de varios kilómetros de altura que caminaba o se movía pesadamente. Wilcox nunca la describía por completo, pero las pocas e incoherentes palabras que recordaba el doctor Toby convencieron al profesor de que aquel era el monstruo que el joven había intentado plasmar. Cuando Wilcox se refería a su obra, añadió el doctor, caía enseguida, invariablemente, en una especie de letargo. Cosa rara, su temperatura no estaba jamás por encima de lo normal. Sin embargo, su estado se parecía más al de una fiebre violenta que al de un desorden mental. El 2 de abril, a las 3 de la tarde, la enfermedad desapareció repentinamente. Wilcox se logró sentar en la cama, impresionado de estar en la casa de sus padres e ignorando totalmente lo que había ocurrido en sus sueños o en la realidad desde el 22 de marzo. Como el médico declarara que estaba curado, a los 3 días estaba de vuelta en su hotel. Pero ya no le fue de utilidad alguna al profesor Angel. Junto con su enfermedad se habían desaparecido todos aquellos sueños, y después de escuchar a lo largo de una semana los relatos inútiles e irrelevantes de unas muy comunes visiones, mi tío ya no apuntaba a los pensamientos nocturnos del artista. Aquí, justamente, finalizaba la primera parte del manuscrito, pero las confusas notas invitaban ciertamente a la reflexión.
Solo el escepticismo inverterado que notificaba entonces mi filosofía puede explicar mi constante desconfianza. Las notas expresaban lo que había soñado varias personas en el mismo periodo en el que el joven Wilcox había experimentado sus peculiares revelaciones. Mi tío parecía haber planificado rápidamente una extensa encuesta entre casi todos aquellos a quienes podía interrogar sin mostrarse impertinente, solicitando que le contaran sus sueños y le comunicaran las fechas de todas sus visiones notables. Las reacciones habían sido diversas, pero el profesor recibió más respuestas que las que hubiese obtenido cualquier otro hombre sin la ayuda de un secretario. Aunque no conservó la correspondencia original, las notas formaban un exhaustivo y muy significativo resumen. La aristocracia y los hombres de negocios, la tradicional sal de la vida de Nueva Inglaterra, ofreció un resultado casi totalmente negativo, aunque hubo algunos pocos casos de informes de impresiones nocturnas, siempre entre el 13 de marzo y el 2 de abril, periodo del delirio del joven escultor. Los hombres de ciencia no se sintieron tampoco muy afectados, aunque por lo menos 4 vagas descripciones sugerían la visión fugaz de extraños paisajes, y uno de ellos atribuía el temor a algo anormal. Las respuestas más interesantes procedían de artistas y poetas que, si hubieran podido comparar sus notas, hubieran ocasionado en ellos un gran terror. El compilador había estado haciendo preguntas comprometedoras o había deformado el texto de la correspondencia para corroborar lo que había decidido que iba a encontrar. Por esa razón, insistí en la creencia que Wilcox, teniendo cierto conocimiento de algún modo de los viejos documentos reunidos por mi tío, había estado engañándolo. Estas respuestas de los artistas narraban una inquietante historia. Entre el 28 de febrero y el 2 de abril, gran parte de ellos había tenido sueños muy extraños, consiguiendo su máxima intensidad en el tiempo del delirio del escultor. Una cuarta parte hablaba sobre escenas y sonidos semejantes a los descritos por Wilcox, y algunos comentaban su miedo ante una criatura gigante y sin nombre. Un caso que las notas describían con mucho detalle era particularmente triste. El sujeto, un arquitecto un tanto desconocido, algo inclinado al ocultismo y a la teosofía, se volvió completamente loco la noche que llevaron al joven Wilcox a la casa de sus padres, y murió meses después gritando que lo salvaran de alguna criatura huida del infierno. Si mi tío hubiese conservado los nombres de estos casos, en vez de reducirlos a números, yo hubiera podido hacer alguna investigación personal. Pero como estaban las cosas, solo pude dar con unos pocos. Todos, sin embargo, corroboraban las notas. Me pregunté insistentemente si aquellos a quienes había interrogado el profesor Ángel se habían sentido tan intrigados como este grupo. Nunca les di explicaciones, y es una suerte que haya sido así. Los recortes de prensa, como ya he comentado, trataban de casos de terror, manía y excentricidad. Siempre durante el idéntico periodo, el profesor Ángel debió de haber empleado una agenda de prensa, pues el número de estos extractos era tremendo, y además procedían de muchos y distintos lugares del mundo. Uno describía un suicidio nocturno en Londres. Un hombre había saltado por una ventana después de dar un grito horrible. En una confusa carta al editor de un periódico sudamericano, un fanático anunciaba, apoyándose en sus visiones, un futuro apocalíptico. Un despacho de California revelaba que una colonia teosófica había comenzado a usar vestiduras blancas ante la proximidad de un glorioso acontecimiento que no llegaba nunca,
referían cautelosamente a una seria agitación de los nativos, ocurrida los últimos días del mes de marzo. Las orgías vudúes se habían multiplicado en Haití y en África, se comentaba unos cantos misteriosos. Los oficiales norteamericanos radicados en Filipinas habían tenido ciertos nerviosismos en algunas tribus, y la noche del 22 de marzo los policías de Nueva York habían sido molestados por orientales histéricos. Algunos rumores recorrieron también el oeste de Irlanda, y un pintor llamado Ardois Bonnat exhibió en 1926 en el Salón de Primavera de París un blasfemo paisaje de sueño. En los manicomios los desórdenes fueron tan numerosos que su